La fotosíntesis es la conversión de materia inorgánica en materia orgánica gracias a la energía que aporta la luz del sol. En las plantas consiste básicamente en la producción de una sustancia orgánica, un glucido sencillo, a partir de moléculas inorgánicas, el dióxido de carbono como sustrato a reducir y el agua como dador de electrones que se oxida. Al final del proceso, la energía lumínica queda almacenada como energía química dentro de las moléculas sintetizadas y se desprende oxígeno como resultado de la reacción. Para que la energía de la luz pueda ser usada por los seres vivos, primero debe ser absorbida. Una sustancia que absorbe la luz se denomina pigmento. Por ejemplo, la clorofila, el pigmento que hace que las hojas sean verdes, absorbe la luz en el espectro violeta y azul y también en el rojo. Y como transmite y refleja la luz verde, su aspecto es de color verde. Los diversos grupos de organismos fotosintéticos usan varios tipos de pigmentos. El pigmento universal para las plantas y algas es un tipo de clorofila llamado clorofila A, que es el pigmento implicado directamente en la transformación de la energía de la luz en energía química. También está presente un segundo tipo de clorofila, la clorofila B. Esta difiere en su estructura molecular y está presente en plantas y algas verdes. Los dos tipos de clorofila y otros pigmentos están contenidos en orgánulos de la célula llamados cloroplastos, más específicamente en membranas especializadas llamadas tilacoides, que presentan un aspecto de sacos o vesículas aplanadas. El cloroplasto está delimitado por dos membranas, la interna y la externa. La membrana interna contiene una matriz interna o estroma, y este se encuentra atravesado por todo el sistema tilacoidal de membranas o lamelas que delimitan otro compartimento, el lumen o espacio intratiracoidal. Los agrupamientos de tilacoides apilados forman los grana, mientras que el resto de tilacoides forman las lamelas. La fotosíntesis se compone de dos tipos de reacciones, las reacciones dependientes de la luz y el ciclo de Calvin. Las reacciones que sintetizan glucosa, el ciclo de Calvin o fase oscura, se llevan a cabo en el estroma, mientras que las reacciones dependientes de la luz o fase luminosa se llevan a cabo en las membranas de los tilacoides. Los tilacoides contienen el fotosistema 1 y el fotosistema 2. En el fotosistema 1, la molécula reactiva de la clorofila se denomina P700, que consiste en dos moléculas de clorofila unidas, y se denomina de esta manera ya que uno de los máximos en la curva de absorción es en los 700 nanómetros, longitud de onda ligeramente mayor que el pico normal de la clorofila A. En el fotosistema 2 también contiene una molécula de clorofila A reactiva, denominada P680, que absorbe preferentemente a los 680 nanómetros. Durante las reacciones de la fase lumínica cíclica, los dos fotosistemas actúan coordinadamente. Para las reacciones que se llevan a cabo en esta fase, consideraremos dos fotones. Para iniciar el proceso, estos dos fotones inciden sobre el fotosistema 2, excitando y liberando dos electrones, que pasan al primer aceptor de electrones, la feofitina. Los electrones los repone el primer dador de electrones, el dador Z. Los protones de la fotólisis se acumulan en el interior del tilacoide y el oxígeno es liberado. Los electrones pasan a una cadena de transporte de electrones que invertirá su energía liberada en la síntesis de ATP. Para esto, los electrones son cedidos a las plastoquinonas, las cuales captan también dos protones del estroma. Los electrones y los protones pasan al complejo de citocromos B6F, que bombea los protones al interior del tilacoide. Se consigue así una gran concentración de protones en el tilacoide, que se compensa regresando al estroma a través de las proteínas ATP sintasas, que invierten la energía del paso de los protones en sintetizar ATP. Luego, los electrones de los citocromos pasan a la plastocianina, que los cede a su vez al fotosistema 1. De ahí pasan a través de una serie de filoquinonas hasta llegar a la ferredoxina. Estas moléculas los cede a la enzima NADP reductasa, que capta también los protones del estroma. Con los dos protones y los dos electrones reduce un NADP en NADPH. Tanto la energía en forma de ATP como el NADPH que se obtuvo en la fase fotoquímica se usa para sintetizar materia orgánica por medio de sustancias inorgánicas. La fuente de carbono empleada es el dióxido de carbono. Esta fase recibe también el nombre de ciclo de Calvin. Se produce mediante un proceso dividido en varias fases. En primer lugar, se produce la fijación de dióxido de carbono. En el estroma del cloroplasto, el dióxido de carbono atmosférico se une a la pentosa, ribulosa 1,5-bifosfato, gracias a la enzima rubisco.
y origina un compuesto inestable de 6 carbonos, que se descompone en dos moléculas de ácido 3-fosfoglicérico. Las plantas que siguen esta vía metabólica se llaman C3. Otras plantas modifican el ciclo de tal manera que el primer producto fotosintético no es una molécula de 3 carbonos, sino de 4, constituyéndose un método alternativo denominado vía de la C4, llamándose de igual forma a las plantas que siguen esta vía. Luego se produce la reducción del dióxido de carbono fijado. Por medio del consumo de ATP y del NADPH obtenidos en la fase luminosa, el ácido 3-fosfoglicérico se reduce a gliceraldehído 3-fosfato. Esta puede seguir dos vías, consistiendo la primera de ellas en regenerar la ribulosa 1,5-difosfato o bien servir para realizar otro tipo de biosíntesis. El que se queda en el estroma del cloroplasto comienza la síntesis de aminoácidos, ácidos grasos y almidón. El que pasa al citosol origina la glucosa y la fructosa, que al combinarse generan la sacarosa. La regeneración de la ribulosa 1,5-difosfato se lleva a cabo por medio de un proceso complejo donde se suceden compuestos de 4, 5 y 7 carbonos.